Señor Samurai, este ordenador tiene ya 18 años, que se arrastra por el suelo. Voy a tirarlo a la basura, ¿vale? ¡No! Ni lo pienses, Neo Ninja. Vamos a restaurar esta reliquia para que sea nuestra estación de trabajo en el dojo. Con los precios de la RAM y el hardware por las nubes, comprar cualquier equipo nuevo, por básico que sea, es un golpe al presupuesto. Primero vamos a intentar devolverle el honor a este veterano. Segunda vida. Querrás decir la quinta. Se rumorea que este HP Pavilion perteneció al mismísimo Miyamoto Musashi. Entonces, su espíritu guerrero merece ser perpetuado. Konnichiwa no Samurai, hoy nos enfrentamos a un acto de justicia tecnológica. Este HP Pavilion DV7 de 2008 ha sido condenado a la obsolescencia por Windows 11. Tiene 18 años, un procesador Core 2 Duo y 4 GB de RAM, piezas que muchos tirarían, pero que nosotros vamos a transformar en una herramienta que todavía nos puede ayudar a navegar por internet, editar documentos o realizar funciones básicas sin problema. Acompáñame porque le haremos un pequeño ajuste de hardware para mejorar su velocidad y le instalaremos una distribución Linux que aprovecha los recursos mucho mejor que Windows. ¿Crees que conseguiremos que con solo 4 GB de RAM funcione Linux de forma fluida y podamos utilizar herramientas actuales como LibreOffice o Firefox? Vamos a comprobarlo. A día de hoy, intentar usar Windows con 4 GB de RAM es un error de cálculo tecnológico. Solo con arrancar el sistema consumimos cerca de 3 GB, lo cual nos deja apenas 1 GB libre para las aplicaciones. Al quedarnos sin RAM en el sistema, Windows se ve forzado a usar el disco duro como memoria temporal. Y en un HDD antiguo, esto es lo que hace que el PC se congele constantemente. A todo esto le sumamos que Microsoft ha levantado una muralla artificial con Windows 11, exigiendo TPM 2.0 y procesadores modernos, supuestamente por seguridad, lo que deja fuera a este HP por una decisión de diseño. Además, Windows 10 ya se ha quedado sin mantenimiento oficial, y aunque te cuento en este vídeo un truco para alargarlo unos meses más, esto te obliga a elegir entre un sistema extremadamente lento, uno inseguro o en muchos casos ambos. En el dojo creemos que el hardware no muere por edad, sino por software ineficiente y muchas veces por consumismo. Así que hoy vamos a romper esas cadenas. Por suerte, tenemos dos acciones rápidas para devolverle el honor a este veterano. El primer paso y nuestra recomendación de oro es verificar la BIOS. Te aconsejamos buscar la última actualización disponible para tu modelo concreto. En nuestro caso, al ser un equipo con tanta historia, ya hemos comprobado que tenía instalada su última versión para garantizar la mejor estabilidad. Una vez actualizada la BIOS, vamos a por una mejora física casi obligatoria: sustituir el viejo HDD por un SSD. En equipos de esta época como este DV7 de 2008, el acceso al disco y a la memoria era extremadamente sencillo, diseñado para que el usuario pudiera mantener y evolucionar su propia máquina. Si tu equipo es más moderno, o peor aún, si es un Mac reciente, comprueba primero si los componentes no están soldados a la placa. Si tienes la opción de abrirlo, cambiar ese viejo disco mecánico por un SSD será el primer gran soplo de vida para el sistema. Pero el hardware es solo la mitad de la batalla. La acción definitiva es instalar una distribución Linux diseñada quirúrgicamente para optimizar cada ciclo del procesador y cada mega de RAM. En el mundo de Linux no todo vale. Instalar un entorno pesado como Genome o KDD en este Core 2 Duo sería como intentar ponerle el motor de un camión moderno a un coche clásico. El peso acabaría con la experiencia. Necesitamos lo que en el dojo llamamos escritorios de respuesta inmediata, entornos que priorizan la latencia y el consumo base sin sacrificar la estética moderna. Ahora mismo vamos a comparar las opciones que mejor pueden devolverle el honor a este veterano de 2008. Para resucitar este HP de 2008, hemos filtrado los candidatos que son la élite de la eficiencia. El primero es Lubuntu, con el escritorio LXQT. Es la opción de ahorro extremo. Su consumo es mínimo, pero su interfaz puede resultar demasiado espartana o básica para un flujo de trabajo diario en 2026. También tenemos Mate, la mención de honor. Es el heredero del escritorio clásico que todos usábamos hace 15 años. Es robusto y nostálgico, pero en este Core 2 Duo su gestor de ventanas exige un esfuerzo extra, haciendo que la interfaz no se sienta tan instantánea como buscamos. También está MX Linux, la reina de la eficiencia, ideal para sistemas con BIOS Legacy y con herramientas de configuración únicas. Sin embargo, su curva de aprendizaje puede ser un obstáculo si vienes de Windows y buscas algo que simplemente funcione desde el primer segundo. Finalmente, la ganadora, Linux Mint XFCE. XFCE nos da el equilibrio perfecto entre estética moderna y ligereza quirúrgica, pero su verdadera victoria está en el ADN de Linux Mint. Es la que mejor gestiona los drivers de la gráfica ATI y el Wi-Fi Broadcom de forma automática, evitándonos horas de peleas en la terminal. Para un equipo de soporte en el taller, este es el camino del samurái, máximo resultado con la mínima fricción.
Para preparar nuestra instalación, lo primero es descargar la ISO de Linux Mint XFCE. Elegimos este entorno porque es sinónimo de eficiencia quirúrgica. Como curiosidad técnica, sus siglas originalmente significaban Xforms Common Environment, pero hoy el proyecto es totalmente libre y la comunidad simplemente sabe que es un entorno bueno por su estabilidad. Al no tener procesos pesados en segundo plano, permite que el procesador Core 2 Duo se centre en lo que realmente importa. Básicamente es quitarle peso a la armadura para ganar velocidad en el combate. Con la ISO ya descargada usaremos Ventoy, una herramienta de código abierto que permite arrancar múltiples sistemas desde un solo USB simplemente copiando y pegando los archivos. Si quieres dominar esta navaja suiza digital, te dejo por aquí arriba un vídeo completo donde te enseñamos a configurarlo desde cero. Solo tenemos que arrastrar la ISO de Mint a la unidad. Es un proceso limpio, sin flasheados complicados, que nos permite tener este y otros sistemas de rescate siempre a mano en el dojo. Atención aquí. Antes de empezar, asegúrate de tener una copia de seguridad de todos tus archivos. Al instalar Linux, lo más probable es que elijas sobreescribir el sistema anterior, lo cual formateará el disco y borrará absolutamente todo. No sigas adelante si no has puesto tus datos a salvo. Finalmente, conectamos el USB al HP, arrancamos pulsando F9 para entrar en el selector de arranque y seleccionamos nuestro USB con Ventoy como dispositivo de inicio. Una vez dentro del menú de Ventoy, pulsamos F3 para ordenar por carpetas y buscamos Linux Mint XFCE. Para empezar con la instalación. Lo primero al arrancar el modo live del Linux Mint es configurar la red y probar el audio y vídeo. Esto es una victoria temprana, significa que el kernel ha reconocido el hardware antiguo sin que hayamos movido un solo dedo. Con todo verificado, hacemos doble clic en instalar Linux Mint para empezar la cirugía definitiva. Dedicamos mucho tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas para que tú ahorres tiempo y también dinero. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es la mejor forma de apoyar el canal para que sigamos creando y de paso no perderte nada de lo que va a venir. Ninguna de las herramientas o hardware que te mostramos hoy está patrocinado. Es nuestra forma de poder tener una opinión completamente propia e independiente. En la descripción puede que pongamos enlaces a algunos productos. Si los usas, a ti te va a costar lo mismo y a nosotros nos ayuda a seguir creando contenido. Seguimos. Dependiendo de la distribución de Linux que hayas elegido, te saldrán estas u otras opciones. En nuestro caso, al ser Linux Mint, nos pregunta si queremos instalar Multimedia Codecs. Nosotros le decimos que sí. Aquí configuramos para que nos sobreescriba el sistema anterior. También podrías instalar el sistema como Dual Boot junto con Windows, seleccionando la primera opción. Esto lo elegirías dependiendo de tu caso, pero en sistemas tan antiguos no suele ser recomendable, ya que, como mencionamos anteriormente, Windows funcionará muy lento y nosotros queremos aprovechar todo el disco para Linux. En este punto veréis una opción llamada LVM Gestión de Volúmenes Lógicos. No la seleccionamos hoy. El LVM es genial para servidores o sistemas complejos donde necesitas redimensionar particiones sobre la marcha, pero en un equipo doméstico añade una capa de complejidad y consumo de CPU que hoy no nos interesa. Queremos velocidad pura. Nosotros hemos dejado el disco antiguo como segundo disco HDD, ya que este portátil soportaba hasta 2 discos internos, así que nos aseguramos de elegir correctamente el disco SSD, que es el más rápido para el sistema operativo. Configuramos las opciones regionales y el usuario, y empezamos con la instalación. Después de un buen rato, el sistema se reinicia y se presenta con las opciones de configuración y bienvenida. Seleccionamos algunas configuraciones, actualizamos los paquetes y ¡voilà! Yokoso a tu nuevo ordenador. Al abrir el monitor de sistema, la diferencia es brutal. Estamos consumiendo 1 GB de RAM frente a los 3 GB que devoraba Windows nada más arrancar. Esto nos deja todo el margen para las aplicaciones. Como ves, LibreOffice fluye como si estuviéramos en una máquina moderna y contra todo pronóstico, con este anciano de 18 años podemos trabajar con documentos, navegar o ver YouTube a 1080p perfectamente. Hemos frenado la obsolescencia con software inteligente y gracias a los esfuerzos de la maravillosa comunidad Linux. Dicho esto, el sistema obviamente tendrá sus limitaciones de hardware. No se puede comparar con monstruos como Kaito, Leonardo o Orochi. Pero, ¿quién iba a decir que este pequeño anciano de 2008 podría moverse tan bien en 2026? En nuestro caso, como equipo secundario para consultas y documentación para el taller de Neo Samurai, es más que suficiente. Si te decides a ejecutar un proyecto similar, cuéntanoslo en comentarios. Nos encantará ver qué máquina has conseguido resucitar y qué distribución Linux has utilizado para ello. Así, podemos compartir y aprender juntos en el dojo de la comunidad Neo Samurai. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de paciencia, información técnica y el poder del software libre. Si lo que hemos compartido hoy te ha servido para frenar la obsolescencia y darle una nueva oportunidad a tu hardware, te dejo por aquí algún que otro vídeo que te ayudará a seguir dominando tus herramientas. Nos vemos en el siguiente capítulo del dojo. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!